nuevamente a nuestra clase dominical, donde estudiaremos la Biblia, la palabra de Dios, que siempre será muy útil para crecer y aprender en cualquier sentido de la vida. Hoy tenemos una historia muy linda, ya que aprenderemos de un personaje que era pastor y que quería mucho a los animales. Vamos a descubrirlo con Berito en nuestra escuela dominical. Además, al final de nuestra historia tenemos un mensaje muy importante para ustedes por parte de sus maestras Betty y Vania. Así que pongan mucha atención y comenzamos. Buenos días. Durante estos últimos domingos hemos estado escuchando interesantes relatos de la Biblia. Hoy les traigo un relato muy especial. Es de la historia de David, donde cada uno de nosotros podemos aprender acerca de caminar de la mano de Dios. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que el profeta Samuel había acompañado al rey Saúl durante un buen tiempo de su reinado. Él era quien aconsejaba y quien transmitía los pensamientos de Dios para Saúl. En algún momento, Saúl tomó la mala decisión de desobedecer a Dios y Samuel tuvo que separarse de él. Samuel y Saúl no se volvieron a ver desde aquella desobediencia de Dios. Esto hizo que Samuel se pusiera triste después de haber tenido una relación tan cercana con Saúl, pues se habían separado. Y la tristeza seguramente se había quedado con Samuel por esa separación. Dios habla nuevamente al profeta Samuel y le dice que tome el aceite porque ya ha elegido un nuevo rey para Israel. Si ustedes recuerdan, en aquel tiempo los reyes se ungían con aceite. A los que eran escogidos se les vertía aceite en su cabeza. Y esto es lo que Dios había mandado ahora al profeta Samuel. Él le dice que sí, que está de acuerdo, pero que tiene miedo, porque si Saúl se llegaba a enterar que él iba a ungir a un nuevo rey, probablemente lo mandaría a matar. Dios le da la solución y le dice que tome un animal para llevarlo a sacrificio, que vaya a Belén y que busque a la familia de Isaí, que de ahí es de donde él ha escogido a un nuevo rey. El profeta Samuel obedece, toma este animal para sacrificio y llega hasta Belén. Llega a la casa de Isaí y entonces le son presentados los hijos de Isaí. De ahí tendría que salir el nuevo rey. Uno a uno fueron pasando delante de Samuel y fueron presentados con él. En ese momento pudieron haber pasado los que eran más altos, los que eran más chaparritos, tal vez los más robustos o los más delgados. Uno a uno fueron pasando y cada que Samuel preguntaba a Dios si ese era, en algún momento le dice, no te fíes de su apariencia. Y esa es una de las enseñanzas muy importantes de este pasaje. Dios no mira nuestro físico ni nuestra apariencia. Dios siempre mira nuestro corazón. Y eso es lo que Dios estaba buscando en este nuevo rey. Así pasaron los 7 hijos de Isaí y pues ninguno era quien Dios tenía preparado para ser el nuevo rey. El profeta Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y le dice, no, me falta uno que está en su trabajo. Entonces le dice, necesito que lo hagas traer porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él esté presente. Estoy segura que en aquel momento, sabiendo que el profeta Samuel era un invitado especial, yo creo que todos los hermanos salieron corriendo en busca de David. Ahora, ¿cuál era el trabajo de David? David tenía un hermoso trabajo. Era una profesión que en aquel momento se usaba mucho. Él era pastor de ovejas, siendo el hermano más pequeño, el hijo más pequeño de esa familia, era el que ellos habían apartado para ser el pastor de sus ovejas. Bueno, pues seguramente cuando llegaron los hermanos de David, lo encontrarían a él, tal vez pastoreando y caminando con sus ovejas, tal vez estaba descansando bajo la sombra de un árbol, podría ser que estuviera contando a cada una de ellas, o luchando con algún feroz león u oso.
Sí, porque déjenme decirles que aunque David era el más pequeño y su apariencia no era tan alta ni tan corpulenta, era un joven muy, pero muy valiente, que era capaz de pelear con leones y de pelear con osos para defender a sus ovejas. Pero ¿saben qué? Yo estoy segura que David fue encontrado con su pasatiempo favorito. ¿Saben cuál era ese pasatiempo de David? A él le gustaba tocar el arpa. Yo creo que cuando sus hermanos llegaron, él estaría sentado en alguna piedra y estarían tocando el arpa. ¿Alguno de ustedes conoce el arpa? Bueno, pues en algún momento busquen una imagen de un arpa. Es un instrumento de madera que tiene unas cuerdas como si fueran la guitarra, pero son cuerdas que van rectas de arriba abajo y tiene una melodiosa, pero melodioso sonido. Entonces busquen, a él le gustaba a David tocar el arpa. Entonces yo creo que cuando sus hermanos llegaron, él estaba sentado en alguna piedra tocando el arpa porque ese era su pasatiempo favorito, mientras pastoreaba las ovejas. Llegaron sus hermanos y le debieron de haber dicho: vamos David, tenemos un invitado que quiere conocerte. David, mostrando su obediencia y con ese corazón que Dios había escogido, llega a su casa y es presentado delante del profeta Samuel. Y entonces Dios le dice: este es, úngelo. En ese momento, el profeta Samuel derrama aceite sobre su cabeza. Y desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo con David. Y sabía desde ese momento que iba a tener una preparación hasta ser el rey. Porque les recuerdo que aunque Saúl había desobedecido y había sido ya desechado y ya no tenía la consideración de Dios, él seguía siendo rey. Esto sirvió para que David tuviera una preparación para ser el rey que su pueblo necesitaba y que fuera del agrado de Dios. Bueno, en algún momento de esta historia, Saúl, vayamos ahora donde está él en su palacio, estaba siendo atormentado por su conciencia. Él había desobedecido a Dios. ¿Y saben qué? Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias pueden ser tremendas y pueden ser muy tristes. Bueno, pues así estaba siendo la vida del rey Saúl. Él estaba siendo atormentado, su conciencia estaba teniendo esos remordimientos por no haber sido obediente a Dios. Siempre debemos de obedecer a Dios para que nuestra vida sea feliz. Bueno, pues el rey Saúl estaba siendo muy desdichado, tenía muchos problemas por esa desobediencia. Entonces sus sirvientes le dijeron: cuando te sientas así, cuando haya ese dolor en tu corazón, cuando sientas ese malestar, cuando te sientas enojado, pues escucha música y eso puede hacer que tu corazón se sienta más tranquilo. Y alguien le dice: conocemos al hijo de Isaí, es un joven que toca hermoso el arpa. El rey Saúl, pensando que eso reconfortaría su alma y su corazón, manda a traer a David. Llega entonces con Isaí, uno de los mensajeros, y le dijo: oye, Isaí, el rey Saúl ha mandado llevar a tu hijo delante de él para que toque el arpa. Imagínense lo que sintió Isaí en ese momento, que uno de sus hijos fuera escogido para ir a tocar delante del rey, y no cualquiera de sus hijos, era el menor de sus hijos, tal vez el que ellos pensaban que tenía menos valor. Entonces, esto lo comunica Isaí a David, le provee, le manda algunas cosas que pudieran ser del agrado del rey Saúl, y entonces manda a su hijo. Yo me imagino así como cuando nos vamos a cambiar de casa con todo lo necesario, y llegó ante la presencia del rey Saúl. Y efectivamente, cuando Saúl tenía estas situaciones de tristeza y de agonía de su alma y de su corazón, David tocaba para él. Pero bueno, en algún momento David tendría que regresar a su casa. Y por eso el rey Saúl manda
una nota, un mensajero con Isaí, el padre de David, y le dice: permite que tu hijo se quede conmigo. Y bueno, esta es, digamos, que lo que antecede, lo que viene antes de esta gran preparación para David como rey. Vamos a estar escuchando mucho de esta historia de David y del rey Saúl, porque todavía continúa, pero esto es solamente el principio. La próxima semana tendremos una de las grandes historias que se relata en la Biblia acerca de David y un gigante. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo para poder aprender de esta historia del rey David. Hasta pronto. Hola primarios B, ¿cómo están? Les mandamos muchos saludos a su maestra Betty y su maestra Vania. Les queremos compartir unas pequeñas palabras para estos tiempos difíciles. Esperemos que se encuentren bien en su casa, en compañía de sus familias, sus papás, su mamá, sus hermanos, sus abuelitas, y que estén tranquilos confiando que Dios los cuida, porque somos muy importantes para Dios, pero ustedes en especial, que son niños, son más especiales para el Señor. Entonces queremos que estén confiados en eso, que Dios los cuida, que Dios los protege y que estén disfrutando de estos días que están en casa. Vamos a compartir con ustedes lo que Dios tiene para ustedes en la Biblia. En San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Eso nos dice el Señor en su palabra. En aquellos tiempos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, había personas que llevaban a los niños para acercarlos a Jesús, porque querían que el Señor, ellos estuvieran, los niños, cerca del Señor. Pero los discípulos no querían que nadie los molestara. Decían: no le acerquen los niños, apártenlos porque es Jesús y está ocupado. Pero el Señor Jesús se dio cuenta y dijo: no, o sea, no se los impidan. De ellos es el reino de los cielos, de los niños. Entonces aquí nos está dejando claro que ustedes como niños son muy importantes para Él y que Él siempre los cuida y los protege. Y como dijo, que les dijo a los discípulos que los tenían que dejar pasar a ustedes. Y después, ¿qué hizo? Ahí en la Biblia dice que ponía Jesús sus manos sobre los niños y los bendecía. Y en estos días, pues así lo hace el Señor. Él los bendice. ¿Cómo los bendice? Pues a través de las oraciones que nosotros, los maestros, que los queremos mucho y los extrañamos, pedimos a Dios por ustedes. Nosotros estamos aquí en casa y ustedes, cada uno en su casa con su familia, pero están en nuestras oraciones. El pastor y la hermana Rosita también oran por ustedes, sus papás también oran por ustedes, sus abuelitas. Entonces son unos niños muy queridos y muy protegidos por el Señor, porque dice la Biblia que ustedes son muy especiales para Él. Dice que son joyas preciosas para el Señor. Entonces Él los protege, los cuida y les da todo lo necesario en casa para que estén tranquilos y vivan felices disfrutando. Ahora voy a orar en este momento por ustedes, por cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Acuérdense que cerramos nuestros ojos y bajamos nuestro rostro como reverencia para hablar con Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, quiero poner en tus benditas manos la vida de cada uno de los niños, Señor, de nuestra iglesia, en especial de los primarios B, pero todos los niños de nuestra congregación queremos que tú los protejas, Señor.
que tú los bendigas, Señor. Sabemos que tú tienes planes de bien y de paz para ellos, Señor. Tú solo quieres cosas buenas para los niños, Padre Santo. Los ponemos en tus benditas manos. Bendice a cada uno de estos pequeños en su casa, con sus papás, con sus abuelitos, con sus tías, con sus primos, Señor, con sus amiguitos. También, Señor, bendice a sus amiguitos y también protégelos, Padre Santo. Sé con ellos en todo momento, que ellos puedan sentirse tranquilos y gozosos de saber que tienen un Dios todopoderoso, un Señor de señores, que los protege, que los cuida, que nunca los deja, Señor. Y aún durante su sueño, Padre Santo, sabemos que tú lo velas, que tú cuidas de ellos y pueden dormir tranquilos, Señor. Bendícelos, Señor, dales alegría y gozo en su corazón, Padre Santo, y que estén tranquilos. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, y ahora, niños, esperamos vernos pronto en nuestras clases, todos felices, con buena salud y seguir disfrutando de lo que Dios nos permite cada día, niños. Que sigamos en oración en nuestros hogares, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestras mascotas, y démosle gracias a Dios por la vida que nos da todos los días, por su sustento y por la salud que nos provee. Sí, recuerden tener su tiempo a solas con el Señor para que lleven a Él todas sus gratitudes y también sus peticiones. Recuérdenlo, eso es hermoso y a Dios le agrada. Que ustedes también lo busquen para agradecer y para pedir lo que ustedes quieran pedirle al Señor. Que Dios los bendiga, pequeños, ¿eh? Los queremos mucho y ya los queremos ver. Que Dios esté con ustedes. Adiós. Adiós. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. El guerrero David. El guerrero David. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero